Lo que vamos a ver ahorita le he titulado, chequemos y chequemos con atención, la desgracia en Moisés y la gracia en Cristo. Y vamos a explicar. Moisés, con la ley de Moisés, con los mandamientos del Antiguo Testamento, trajo desgracia en realidad a la humanidad, y ahorita explicamos, mientras que el Señor Jesucristo trajo gracia, un favor no merecido. Y vamos a ver, número uno, que Dios lo trajo y lo perseveró milagrosamente desde su nacimiento. Dios lo protegió porque tenía Dios un propósito en Moisés. La Biblia lo dice así en Éxodo. El faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Hay problemas, hay rivalidades, hay celos. Él les dijo, tirad al río todos los niños hebreos que nazcan y a las niñas dejadlas con vida. ¿Cómo la ven desde ahí, hermanos? Este hombre estaba mañoso, ¿verdad? A los hombres me los matas. Son una amenaza, pueden ser soldados u obreros. Mátalos si nacen baby boys. Pero si nacen nenas, a esas las dejas con vida. Y este faraón estaba chiflado. En ese contexto, Dios protegió a este Moisés cuando nació. Dice el capítulo 2, dice, cuando la mamá ya no pudo seguir ocultándole a baby Moisés, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a orillas del río. Por favor, esta historia no es una historia normal. Esta historia es una historia de dolor. ¿Puedes tú imaginarte a dejar a tu propio hijo, a tu propio nene en un río, en una cesta, escucharlo llorar cuando se va entre las aguas del río? Hermanos, esta historia es una historia de dolor, de sufrimiento, pero no es todo. Así como hay dolor, hubo dolor en el corazón de los padres de Moisés y sufrimiento, ellos al soltar al bebé en el río, no lo tiraron a la aventura, ellos por fe lo pusieron en las manos del Dios Todopoderoso, y esto cambia toda la historia. Lo mejor que podemos hacer como padres, aquí está una enseñanza y nos abre el corazón y los ojos, es encomendar a nuestros hijos a la gracia y al poder de Dios, y yo digo amén. Pero esta mujer, dice el capítulo 11 de los Hebreos, te lo leo, dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe lo entregaron, repito, a las manos de Dios. Dice el capítulo 2 de Éxodo, y crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre, la mujer, hija de Faraón, le puso por nombre al bebé Moisés, porque dijo, yo lo saqué del río. Bien, eso fue su origen. Sabemos por la Biblia que su llamado también fue sobrenatural. Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Amigos, ¿a quién de ustedes le gustaría trabajarle al suegro? Levante la mano. Moisés tenía en este entonces unos, ¿qué serán? 80 años. Los primeros 40 años de la vida de Moisés aprendió que era popis, aprendió que era el hijo del rey, el faraón, el príncipe, aprendió a dar órdenes, aprendió a dar encargos, guardias, guaruras, aprendió que era la mucha cosa, compadres. Pero Dios viene a tratar con él y dice, Moisés, así no me sirves. Un hombre orgulloso no me sirve. Un hombre que confía en su poder, en su cuna, en su realeza, no me sirve. Y se lo lleva al desierto otros 40 años. Y el que primero aprendió, soy mucha cosa, tengo mucho poder, después de 40 años aprendió, paremos oreja, no soy nada, no tengo nada, estoy a punto de retirarme, un don nadie, apacentando ovejas, no son mis ovejas, son las ovejas del suegro, soy un don nadie. Decimos gloria a Dios, amén. Y en ese background, 80 años ya viejito, sin nada en la vida, a los 80 años significa 66% de toda la vida de Moisés se había ido. Pero ahora, a los últimos 33%, los últimos 40 años de su vida, Dios se aparece y le va a enseñar una grande lección a Moisés. Dice el 2, estando allí, vio una visión. El ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Pero vamos a ver que no era una zarza de olivo natural, porque la Biblia en el contexto explica. Y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, chequemos, pero no se consumía. Hermanos, qué tremendo. Tú dices, ¿y qué significa eso? ¿Un milagro? Sí, es un milagro y nos abre los ojos, hermanos. Cuando estamos en la voluntad de Dios,
Trabajando dentro de la voluntad y propósitos de Dios, amigos y hermanos, la obra de Dios no consume. El ministerio no consume, no destruye. Cuando estamos en la voluntad de Dios. Cuando no tenemos la fuerza de Dios, cuando Dios no está presente, nos acabamos, nos desgastamos, se acaban las economías, se acaba la zarza, se quemó. Pero cuando Dios está presente, puede arder, arder, arder y no se consume porque es Dios el que da el combustible. Dice el versículo 4, y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar de cerca la zarza, de cerca el milagro, es ahí donde Dios lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí me tienes, Señor, heme aquí. Hermanos y amigos, chequemos esto también, es importante. El llamado de Dios es para nosotros notable cuando estamos en la presencia de Dios. No esperes, o yo no espero escuchar el llamado de Dios para tu vida y para mi vida. Si no estamos en su presencia, compadres, nunca vamos a escuchar a Dios hablarnos sus propósitos, sus planes. ¿Para qué me tienes aquí, Dios? ¿Cuántos años me quedan en mi vida? ¿Para qué te soy útil? Si no estamos en su presencia, nunca escucharemos hablarnos de esa manera. Ahí fue donde Moisés escuchó la voz de Dios cuando se acercó a la presencia de esa milagrosa zarza. Dice el 5, no te acerques más. Le dijo Dios, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Tercer principio interesante en Moisés. A los que nos acercamos a Dios, tenemos que desconectarnos de las cosas terrenales que no son de provecho. ¿Me explico lo que estoy diciendo, amigos? Y esto fue el llamado de Moisés, un llamado sobrenatural. Sabemos por la Biblia que su obra también fue magnífica. Así le dice en el 3 también. Así que disponte a partir, prepárate, arregla tus chivitas y vas a partir porque te voy a enviar al faraón. Compadres, 40 años atrás ese fue el grande fracaso de Moisés. En su propia fuerza trató de librar a sus hermanos y fracasó. ¿Recuerdas que mató a un hombre creyendo que los judíos le iban a decir, creemos en ti, estamos contigo? Pero los judíos le dijeron, eres un asesino, no te queremos. Hermanos, fracasó. Y no sé si alguno de ustedes conoce lo que es el sentimiento de fracaso, o estoy hablando por fe. Pero si tú conoces el sentimiento de fracaso y yo lo conozco, hermanos, es horrible. Es horrible pensar, fracasé en los negocios, fracasé en el matrimonio, fracasé en la iglesia, fracasé en la familia, fracasé en la escuela. Hermanos, si usted no ha estado ahí, yo les puedo decir, es horrible. No cabemos en ninguna parte, nos sentimos que no valemos nada. Y ahí está Moisés y escucha a Dios que le dice, ahí donde tú viniste, donde tú fracasaste, ahí mero mismo te voy a regresar para que saques a mi pueblo, a los israelitas, los saques de Egipto. Mira lo que dice el 12, y yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy el que te envía. No es tu emoción, no es tu mente, no son tus compadres, soy yo, le dijo Dios. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me rendiréis culto en esta montaña. Y es una profecía. Cuando vengan de regreso, cuando haya sacado a los judíos, es en este mismo monte donde me aparecí a ti, donde tiempo después, en ese mismo monte, hermanos, Dios descendió con fuego y les dio la ley de Moisés. Es el mismo monte, es el mismo lugar donde los ancianos, 70 ancianos, vieron cómo el monte temblaba y humea. Ya lo estudiamos clases pasadas aquí. Y Dios descendió con las leyes, con los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés. Es en el mismo lugar, para que nos demos cuenta cómo Dios utilizó a Moisés y cómo Dios se reveló a Moisés para dar la ley al pueblo de Israel. Ahora, qué bonita historia, no le quito crédito. Maravillosa historia, maravilloso llamado, maravillosa tarea que Dios le dio a Moisés, pero aquí entro al corazón de la historia. Antiguo Testamento, maravilloso, glorioso, pero no se compara el ministerio y el llamado y la obra de Moisés, no se compara en nada al ministerio, llamado y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a las Escrituras para probarlo. Nuevo Testamento, Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Y cuando hablamos de la ley, nos referimos al documento, a los escritos de Dios que nos ayudan a entender. Por favor, no se pierdan en esto. La ley no salva. Nadie ha sido salvo por la ley. La ley es un documento escrito que nos ayuda a los seres humanos a identificar el pecado,
uno, y dos, a darnos por culpables. Ese es el propósito de la ley. ¿Eres pecador, Edgar? Ya, de acuerdo a la ley. ¿Has fallado? Sí, de acuerdo a la ley. Ese es el propósito de la ley, para que una vez que yo identifico el pecado en mi vida y me doy por culpable, paremos oreja, me doy cuenta que entonces necesito de un Salvador. ¿Me explico lo que estoy diciendo, iglesia? Pero los judíos se extraviaron, compadre. Ellos vieron en la ley un documento magnífico, y lo es, maravilloso, y lo es, Moisésito, Santo Moisésito, y lo idolatrizaron, y nunca se dieron cuenta por la Biblia que son pecadores y que necesitamos, no a Moisés para que me salve, necesitamos a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, para que nos salve y nos transforme. Los judíos no se han dado cuenta de esa historia. Deuteronomio, mira lo que dice de la ley, 27 de Deuteronomio, maldito, no son buenas noticias, maldito es quien no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá, dilo conmigo, ¿qué dice ahí? Amén. Wow, hermanos, esto, yo no sé si lo dijeron con sus sesos o se les fundió el foco en ese momento, pero ¿saben lo que estaban diciendo? Edgar es un maldito, y todos, amén. Y no solamente yo, ustedes también, para que se escuche justo el asunto, ¿ok? Todos pecamos, compadres. Todos hemos fallado. Aarón, Moisés, Jeremías, Isaías, Malaquías, Adán, Abraham, todos. Y la Biblia dice a través de ese documento, la ley, que somos pecadores, que trae maldición por nuestro pecado. Necesitamos discernimiento para darnos cuenta de este principio. Mismo versículo de Juan dice, parte B, la ley vino por Moisés, y con ello vino la maldición, pero mira, la gracia, el favor de Dios, la misericordia de Dios y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés trajo desgracia, no porque él quería traer desgracia. Moisés trajo desgracia porque trae el documento que Dios mandó para que viésemos en el documento un espejo, mi pecado, mi maldad, mi carencia de justicia, y por eso en ese sentido trajo desgracia. Pero Jesucristo nuestro Señor trajo gracia por su justicia y misericordia, porque Él nos amó y decidió rescatarnos en base a su pura gracia. Ahora, esta es la realidad de todos los hombres, judíos o gentiles, vengan a la iglesia o no vengan a la iglesia, lean la Biblia o no lean la Biblia, esa es la realidad de todos los hombres. Más sin embargo, la actitud de los judíos. Mira lo que pasa en Juan, capítulo 9. Ellos decían, nosotros, la crema innata de los judíos, escribas, fariseos, saduceos, el Sanedrín, decían, nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¿Con qué orgullo? Yo soy católico, alcohólico y romano, dicen algunos. Otros dicen por ahí, el orgullo de la religión, y lo digo con respeto. Y ahí estábamos nosotros. Esta es mi religión de mis padres. Los judíos decían en aquella ocasión, nosotros somos discípulos de Moisés, hijos de la ley, entendidos del Antiguo Testamento y bla, bla, bla. 29, más despectivo su comentario. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a ese, ¿cómo se expresan de Cristo? A ese carpintero, a ese chamán, a ese palabrero, es lo que están queriendo decir ahí. No sabemos de dónde sea. El problema de los judíos, por eso el escritor a los hebreos pone el dedo en la llaga para que reconozcan dos cosas. Primero, que son celosos de un héroe, Moisés, y Moisés nos salva. Número dos, que ellos están discriminando a Jesucristo y que Jesucristo sí salva, para que se den cuenta del problema tan grande en que están metidos. Es por ello que en el capítulo 3 de los Hebreos, el autor muestra tajantemente cuál es la superioridad de Cristo, y lo digo sin temor, y lo digo sin tratar de insultar a nadie, mucho menos a los judíos, lo digo conforme a las Escrituras. Cristo es mucho más superior a Moisés. Y además amonesta el autor a que seriamente les da la amonestación que no nieguen a Cristo en su incredulidad, que le digan sí a Cristo a medida que las Escrituras están hablando con nosotros, hermanos. Y este es el mensaje de la iglesia.
no es mi intención hablarte de esta iglesia, hablarte de mi persona, hablarte de nuestras costumbres. Nada de eso salva. Ni Moisés, ni María, ni Pedro, ni el Papa, ni Roma. Hermanos, esas son tradiciones de los hombres. Hay uno solamente, un único Salvador, y su nombre es el Señor Jesucristo. Y en la Biblia se nos enseña a descubrir su obra y su persona para que respondamos en fe a la obra y a la persona de Cristo. Dice el 1, por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados, habéis sido los que creemos en Cristo, somos puestos aparte, y dice aquí, y que tenéis parte en el mismo llamamiento celestial. Ese versículo presenta a Dios llamando. Dios ahorita mismo está haciendo una llamada, compadres, a todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las lenguas. Lo que pasa es que muchos no nos damos por enterados de ese llamar, pero la Escritura presenta cuál es ese llamamiento celestial. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien Dios nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Es Dios mismo hablándonos. No conforme a nuestras obras, o sea, este llamamiento no es de la ley que se basa en nuestras obras, el día de reposo, la circuncisión, no. El llamamiento de Dios no es conforme a la ley, sino según el propósito suyo y la gracia, aquí llegamos otra vez, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amigos y hermanos, la iglesia de Cristo nunca pararemos de hablar de la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios usted está aquí y yo estoy aquí. Un favor que no merecíamos, que no ganamos, que Dios lo otorgó por amor y misericordia a nosotros en Cristo. Es por eso que el autor dice, miren, judíos, considerad a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Es decir, judíos, ustedes están enfrascados en Moisés, que discípulos de Moisés y que Moisés allá, Moisés acá. El autor dice, miren, no desenfóquense de Moisés porque Moisés nos salva y consideren, vean, enfóquense ahora en Cristo, que le llama aquí apóstol, que significa el enviado de Dios a nosotros, y sumo sacerdote significa con ello de que Cristo es quien efectuó la obra de redención. Jesucristo, compadres y amigos, verdadero sumo sacerdote, ofreció el sacrificio por el pueblo, mas nunca ofreció sacrificio por sí. ¿Saben por qué? Porque Cristo nunca pecó. Y Cristo nunca pecó, pero puede justificar a todos los que por la fe nos acercamos a Él. Dice el 2, Él, Cristo, fue fiel al que lo nombró, al Padre, al que le dio la comitiva, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Interesante, buena comparación. El autor comienza a comparar a Cristo con Moisés. Y dice, a comienzo de cuentas, los dos fueron fieles. Es decir, los dos realizaron la obra con fidelidad delante del Padre. Y nos va a mostrar con ello la superioridad de Cristo Jesús. En el 3, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Interesante. Significa con ello, el creador, el arquitecto, el ingeniero es más importante que su creación. Y esto es realmente interesante. Hoy en día tenemos gente, y a mí me gusta ver el Discovery Channel, National Geographic y otros más, hombres científicos que todo el tiempo de sus vidas se encargan de estudiar la creación de Dios. Que las hormigas, que los planetas, que las rocas, que las nubes, que hermanos, y me llama la atención. Pero de acuerdo a este versículo, no solamente debemos de estudiar la creación de Dios, sino debemos de emplear más tiempo en estudiar al Dios de toda la creación, que es el creador eterno. Y con ello nos está diciendo, mira, para dar una comparación, a mí me maravilla ver los automóviles, los nuevos, por ejemplo, Tesla, un carro eléctrico, pues, hermanos, $75,000, lo más barato, pero un carro rápido, no hace ruido, súper cómodo. Me maravilla ver esos carros, pero la comparación es esta. Si me maravilla ver el carro, me debe de maravillar más en conocer al ingeniero que los hizo, la mente maestra que los puso a trabajar. Es decir, qué capaz es ese creador, ese ingeniero, lo mismo en la creación.
La casa, la iglesia, el pueblo de Dios, Israel, hermanos, tiene un fundamento y un origen, y el origen es Cristo Jesús, porque Él es superior. Colosenses lo explica. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo, compadre. Microcosmos, macrocosmos, todo fue creado. Lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles o invisibles, espíritus, demonios, ángeles, arcángeles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Compadres y amigos, la Escritura dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como Cristo no hay nadie. Decimos amén, eso, amén. Con todo respeto al Buda, con todo respeto al Mahoma, con todo respeto a Huitzilopochtli, con todo respeto a los modernos líderes, al yogi de la meditación trascendental que se llaman dioses. Yo les digo, ¿te llamas Dios? A ver, crea un universo. A ver, dale vida a una hormiga. Y no pueden, están limitados todos ellos. Pero Cristo es incomparable, mucho superior a Moisés en el caso que estamos estudiando. Dice el 4, porque toda casa tiene su constructor, toda. La donde usted vive tuvo un constructor, un ingeniero, un arquitecto y los obreros que llegaron a construirla. La mía también. ¿Cuál es la comparación? Veamos. Toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿Sabes que con ese versículo, sabe lo que está diciendo? Cristo, señores, es Dios. Cristo es el creador. Cristo es el que le pone cuerda al universo, el que tiene control del macrocosmos, el que tiene control de los hoyos negros en el espacio y tanta cosa que todavía no llegamos a descubrir. La Biblia lo dice, Cristo es el creador. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, Cristo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para que veas que Cristo no es Dios con D minúscula, dice la secta. No es un Dios chiquito, no es un avatar, no. Es Dios creador, Dios todopoderoso. Y por ello el 5, el autor ratifica. Moisés, regresemos con Moisés ahora. El Moi fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Antiguo Testamento, en la obra en el tabernáculo, en el pueblo de Israel, para dar testimonio. Esto no lo han descubierto los judíos. Moisés fue siervo fiel para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Y miren, hermanos, aquí hay mucha gente que cae o caemos en este error. Creer que ya lo sabemos todo. Creer que hoy yo soy la enciclopedia británica de Dios con patas andando y no voy a aprender nada más. Eso es un error y eso es orgullo. Los judíos creyeron que en Moisés se acabó todo el conocimiento, toda la revelación, y eso es mentira. Moisés fue el mensajero de la ley, pero en este versículo se nos dice que después de Moisés Dios seguiría hablando al hombre. Y este es el mensaje, esta es la conclusión. A través de Moisés vino la ley. La ley me dice, eres pecador, necesitas de un Salvador, y Dios siguió hablando en este caso ahora en Cristo, porque Cristo es quien nos da y revela la gracia de Dios a nuestras vidas. Es decir, la ley no era la revelación final de Dios. Por favor, judíos, abran los ojos. Hasta el día presente, allá en Jerusalén, no se han dado cuenta. Hay un velo en sus ojos que les impide ver la realidad de las cosas. La ley no era la revelación final de Dios al hombre. Fue necesaria, ya lo vimos, para poder revelar más tarde Dios la gracia que viene a través de Cristo Jesús. Es decir, Moisés fue un siervo, fue un mayordomo, un esclavo que administraba los bienes de su Señor. Mira lo que muchos no han podido realizar. Dice en Juan capítulo 5, esta es la realidad para aquellos que creen que guardan la ley, lo cual es imposible. Dice en Juan 5, repito, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Cristo hablando eso. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y con eso la falsa esperanza de la religión, Cristo la trajo al suelo. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque, esto es interesante, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, wow, es decir, Moisés estuvo escribiendo acerca de Cristo Jesús. Algo como esto: yo les he revelado la ley, pero vendrá el importante que les revelará la gracia, el propósito final y más sublime de Dios.
De hecho, Moisés lo dijo así en Deuteronomio: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y dilo fuerte conmigo: ¿al qué? A él oiréis. Y vienen los judíos y se levanta Cristo, Cristo viene y los judíos no lo oyen a él. En el monte de la transfiguración, y cuando Cristo Jesús fue bautizado, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Otra vez apunta a Cristo, pero los judíos se quedaron en el camino. Moisésito, la ley, y bueno, hermanos, no realizaron la gracia que viene con Cristo Jesús. Dice el versículo 6, Cristo en cambio, Moisés siervo, hablando de la ley, pero Cristo en cambio es fiel como hijo. Diferencia: Moisés siervo, Cristo hijo, y si hijo heredero, dueño de la casa, dueño de los bienes de Dios. Cristo como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza. Hermanos, esto nos lo podemos llevar a casa fresquecito y envuelto en nuestros corazones. Mira lo que dice aquí, lo repito. Y esa casa no es un tabernáculo, no es un templo de oro, no es la Capilla Sixtina allá en Roma, nada. Esa casa espiritual somos nosotros. Cada creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús, llegamos a ser habitación de Dios en el Espíritu. Y además dice la Escritura, además tenemos que mantener nuestra confianza. La misma palabra significa fe. Debemos de mantener nuestra fe y la esperanza de la cual nos enorgullecemos. Es decir, somos llamados aquí en la tierra a siempre mantener fe y esperanza. Duela o no duela, llueva o no llueva, estemos enfermos, estemos sanos, estemos muriendo o nos queden cuerda en la vida, hermanos y amigos, el creyente siempre debemos de mantener nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, que Él nunca falla, Él nunca llega antes ni llega después, que no entiendo lo que está haciendo, eso es otra cosa, pero todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas trabajan para nuestro bien, conforme a su propósito. ¿Decimos amén, eso amén? Amén. Qué linda promesa en la Escritura. Ahora bien, para hacer un chart, una comparación precisa, maciza y concisa de lo que hemos visto, lo podemos ver en pantalla. Comparación entre Moisés y Cristo. Vamos a hablar primero acerca de su persona. 1. Moisés fue un hombre de Dios, no lo niego, un hombre de Dios, escogido por Dios, utilizado por Dios, interesantemente, y Moisés fue un pecador, hijo de hombre. Moisés no entró a Canaán, a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque le dio el pecado de la arrogancia, de la importantitis. Dios estaba haciendo milagros y él agarró el micrófono y dijo: voy a hablar de parte de Jehová y compañía, Jehová y yo. Y les dice al pueblo de Israel: os hemos de hacer salir agua de la roca. Checa, toma crédito de los milagros de Dios. ¿Desde cuándo Edgar sana a la gente? Nunca. ¿Desde cuándo el Edgar salva a los pecadores? Desde nunca. ¿Desde cuándo el Edgar sana a los enfermos? Y ponga su nombre también ahí conmigo, porque nosotros no hacemos nada de eso. Pero el problema viene cuando tomamos crédito de la gloria de Dios, y por ese pecado de no glorificar a Dios en medio del pueblo, no entró a la tierra prometida. Era un pecador, y lo digo con respeto, a diferencia de Cristo. Moisés fue un hombre de Dios. Mira, Cristo mismo es Dios. Qué diferencia tan grande. Moisés era siervo de Cristo, y además Cristo es el perfecto hombre sin pecado, y lo decimos con respeto a Moisés, a Jeremías, a Juan el Bautista, a Abraham y a todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cristo es superior a todos ellos y a todos nosotros. Una comparación entre Moisés y Cristo en cuanto a su oficio. Mira, Moisés fue un profeta de Dios. Amén. Él trajo el mensaje de Dios en su tiempo, en su generación. Amén. Los reglamentos de Dios que condenan el pecado fueron traídos a través de Moisés. Moisés intercedía por el pueblo, es cierto, pero vamos a compararlo a Cristo. Cristo es la palabra viviente de Dios. Juan 1 dice: en el principio era el verbo, que significa la palabra, y el verbo era Dios desde el principio. O sea,
el mensaje que dio Moisés eran las mismas palabras de Cristo Jesús. Y Cristo es el sumo sacerdote, el único mediador real que hay entre Dios y los hombres, interesantemente. Ahora, comparación entre Moisés y Cristo en cuanto a su obra. Sabemos por la Biblia que Moisés liberó al pueblo de Egipto. El libro de Éxodo da testimonio de eso. Maravilloso milagro. Tú sabes, traía la vara y acá atrás venían los egipcios y llegó el momento que no supo qué hacer Moisés, como ustedes o yo. Llegará el momento en tu vida que no sabes qué hacer, ni yo. Pero trae la vara en la mano y ¿qué hago, Señor? Y se pone a orar y le dice Dios, ya no es tiempo de orar, muchacho. Ya es tiempo de extender la vara, y cuando tú extiendas la vara, el mar se te va a abrir, lo cual me enseña y te enseña que hay tiempo de interceder, de llorar, pero también hay tiempo de accionar cuando ya tenemos la provisión de Dios. Moisés libera al pueblo de Egipto y Moisés construyó un tabernáculo en el desierto, y lo vemos eso también en el Antiguo Testamento. A diferencia de Cristo, amigos y hermanos, libera de la muerte eterna a los pecadores. Y esto, dígame, ¿qué es lo más glorioso? ¿Qué es lo más que más pesa? ¿Salir de Egipto? No creo que fue importante, sí lo fue, pero la muerte eterna, librarnos de la muerte eterna, solamente Cristo Jesús tiene ese poder. Decimos amén. En el momento que usted está muriendo y yo esté muriendo, lo digo con respeto, no necesito elevar oraciones a San Pedro, oraciones a la Virgen, oraciones a ningún santo, mucho menos ponerlos de cabeza. Hermanos, eso es tradición. Mientras vivimos y morimos, somos encomendados a Cristo Jesús, verdadero Señor y Salvador. Cristo, mira la otra, Cristo nos hace ser el templo del Dios viviente, no un tabernáculo, una tienda en el mero desierto. Ahora la iglesia, nosotros los que creemos, somos la habitación de Dios. El Espíritu mora en medio de su iglesia, en medio de estos creyentes. La Biblia lo dice así, para que citado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Alguien de ustedes necesita instrucciones como yo? Amén. Hay veces que yo digo, ya no sé qué hacer. I don't know what to do. Como algunas veces ustedes también. Si tan solo supiera, bueno, abramos la Biblia. Y en la Biblia se nos dice aquí, mira, que Pablo tardaba y este hombre Timoteo necesitaba instrucción. Por eso se les dio las escrituras a ellos y a nosotros, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Con integridad, con fidelidad, con fervor. Esa casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aterrizamos y terminamos. Si hay un lugar en el mundo, en el universo, donde debemos de ser certeros, verdaderos, donde debemos de ser un soporte a las cosas verdaderas, a la moralidad y a la espiritual, ese lugar es la iglesia, ese lugar somos nosotros. No porque seamos muy importantes, sino porque Cristo nos ayuda a comportarnos de la manera correcta. Cristo cambia la mente, Cristo cambia, tú sabes, cambió el agua en vino, pero ese mismo Dios pone ahora pan en la mesa y paz en el corazón, y damos gracias a Dios por su misericordia. En conclusión práctica, número 1, Cristo es mucho más digno e importante que Moisés. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Yo digo amén. Si hay un judío que no esté de acuerdo, y habrá posiblemente algunos de ellos, bueno, compadre, lee las escrituras, date cuenta del testimonio de ellas, y llegamos a la conclusión. Sí, de acuerdo al autor, Cristo sí es más digno, más importante que Moisés. Por lo tanto, y esta es la implicación, número 2, por lo tanto, si hay alguien que decide no creer en Cristo, por favor, iglesia, no nos ofenden a nosotros. Cuando te dice, yo no quiero de tus rollos, vete a otro lugar, no me interesa. Bueno, es tu decisión. Aquí está la amonestación. Si decidimos no creer en Él, seremos dignos de un castigo mucho más severo que el que experimentó la endurecida nación de Israel. Leamos el Antiguo Testamento. ¿Cómo les fue? Ok, esa es una comparación. Si a ellos les fue terrible en el desierto, serpientes ardientes y tanta cosa, se abre la tierra y los traga vivos. Hermanos, a la gente del Nuevo Testamento que decide no creer en Cristo, les va a ir mucho más duro, esa es la amonestación, que la gente del Antiguo Testamento. No hay excusa. Los ángeles quisieran arrepentirse de su pecado, no pueden. Pero ustedes y yo, al escuchar estas palabras, podemos girar, podemos cambiar la dirección y decir, Señor, sálvame, soy un pecador, ayúdame a honrarte a través de tu palabra, y Cristo en su misericordia lo hace
para la gloria de su nombre.